Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cualquier parte del mundo que nos vea, nos escuche, queremos bendecirte. Yo soy tu hermano Juan Malaquías y estamos en este espacio diseñado por el Señor para bendecir, marcar, edificar tu vida de manera muy particular. Gloria al Señor por este tiempo maravilloso. Bien, está con nosotros mi hermano, el pastor Ariel Facundo, en Malaquías Televisión una vez más. Pastor, Un qué placer para bendición. mí, un placer estar aquí, pastor, y poder hacer este contenido que llegue a las personas que la necesitan. Gloria al Realmente hay Señor. personas que necesitan esto. Así es. Y estamos moviéndonos, ¿verdad? Según la voluntad de Papá Dios, Amén. porque creemos en Dios firmemente. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Sin Así Él es. nada podemos hacer, así es. Hablando de necesidad, pastor, estamos en un tiempo de muchas posiciones ministeriales, muchas ambiciones. Sí. Y la gente tiene muchos sueños, muchos anhelos Oh, sí, de sí. posicionamiento. Y yo pienso que es importante que hoy discutamos sobre el concepto de liderazgo, cuál es la idea de Dios, qué es bíblico, qué no es bíblico, cuál debe ser la posición del hombre con relación a ser genuino. Yo pienso que es un tema interesante y yo quiero Sí, aprovechar la sí. capacidad que Dios le ha dado a usted en esta materia. Bueno, pastor, como decimos siempre en cada programa, si es bíblico, vamos a debatirlo. El Aleluya. problema es si no es bíblico. Si no es bíblico, pues no es bíblico. El No liderazgo, podemos asumir algo que no sea bíblico como si lo fuera. así es. Pero si es bíblico, lo debatimos, pastor. Aleluya. Hay un tema con relación al liderazgo. Yo creo que usted me decía tras cámara Sí, que el concepto liderazgo como tal no es bíblico. O sea, la idea, la expresión líder. sí, sí. En realidad, la expresión y lo que evoca el liderazgo es más secular que bíblico. Es más secular que bíblico. No es un concepto meramente de las escrituras, aunque en la Biblia tenemos innumerable cantidad de líderes, reyes, profetas, pastores, apóstoles. Tenemos muchísimas posiciones de liderazgo, pero como que la visión bíblica no va orientada a formar un líder, sino un siervo de Dios. Aleluya. Sí. O sea, el objetivo, cuando uno define el concepto líder, en las escrituras como que no encaja a la idea. Sí, si usted me pregunta ahora mismo, ¿qué es un líder según la Biblia? Yo no le puedo dar una respuesta. O sea, según la Porque Biblia no tenemos una idea que podamos definirlo. podemos sacar versos bíblicos Ujú. y con esos versos decirle qué cualidades debe tener un líder o cómo debe ser un líder, pero definición como tal no la vamos a encontrar en la Biblia. Porque el concepto de liderazgo y más como se ha manejado a nivel social va más orientado a la posición, a posicionarse, a empoderarse de algo, no a lo que la Biblia orienta a los hombres y mujeres de Dios, que es el servicio en sí. Entonces, desde la perspectiva bíblica y la perspectiva social, humana, los conceptos veo como que difieren, porque el líder es un tipo que puede influir en el plano secular, Sí. que debe pelear por un posicionamiento y que debe de alguna forma hasta imponerse, hacer lo que sea por ocupar una posición, sea empresarial, social, política. ¿Y cuál es la contradicción con Sí, relación a sí, la hay Biblia? cierto nivel de agresividad, podemos decir, ¿verdad? Competitividad en el tema del liderazgo a nivel secular, que es como más lo podemos ver. Eh, Aún hay una diferencia que se establece siempre entre un líder y un jefe. Un líder es una persona que la gente lo sigue, un jefe es una persona que manda, el líder da ejemplo. Todas estas cosas a nivel secular las podemos ver y se pueden apreciar y tienen su nivel de importancia. Pero cuando vemos líderes en la Biblia, se convirtieron en líderes porque ellos hicieron el servicio que Dios le pidió que hiciera. No porque ellos dijeron, quiero ser un líder. No porque dijeron, quiero tal posición. De hecho, la mayoría de los líderes en la Biblia que vemos se negaron. Y de alguna manera querían rechazar, querían salir de eso. De hecho, a Jeremías Dios le advirtió cuando lo llamó. Y lo advirtió, le dijo, no me digas soy pequeño. No me digas que no sabe hablar. Ay, ay, Donde ay. yo te mande, tú vas. Lo que yo te diga que haga, lo va a hacer. Porque ya el Señor como que previó, me va a poner excusa. Ujú. Moisés cuando fue llamado,
Dijo, no, no, yo voy a ir y le voy a decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob me mandó. ¿Qué me van a decir esa gente a mí? Tuvo una disputa con Dios. Dios tuvo que convencerlo. Gedeón igual. El ángel le dice, Gedeón, ve con tu fuerza. Tú vas a librar a este pueblo. Y él se rió prácticamente como en tono de chanza. Dijo, ¿con mi fuerza? ¿Con cuál fuerza? A ver si entiendo. Con relación al liderazgo aplicado a lo secular, lo profesional, lo intelectual, lo político, Sí, la posición humana es determinante. El hombre es quien decide y hace. Pero con correcto. relación a la idea del liderazgo bíblico que usted plantea, a ver si entendí, Sí, depende en su totalidad de Dios y del llamado y la vocación divina o de la dimensión o sí, la sí, sí. categoría de Dios, lo que Dios diga. Lo que Dios manda, lo que Dios te mandó a hacer. Y hay cualidades importantes que tienen los líderes, aún los líderes cristianos, porque Dios se la puso para que puedan cumplir con lo que Él lo está mandando a hacer. Amén. Entonces, tenemos que redefinir lo que es el liderazgo. Tenemos que redefinirlo. Si la gente pregunta qué es un líder, generalmente la respuesta es, un líder es una persona que los demás lo siguen. Ajá. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona de influencia. Esas son De- definiciones básicas. ¿Qué cualidades debe tener un líder? Ah, bueno, debe tener carisma, debe tener la capacidad de solucionar problemas, debe tener una buena comunicación, debe tener una visión y todo esto se define como líder y como liderazgo y como cualidades de un líder. Ahora, ¿qué es realmente un líder? Tenemos que verlo desde el punto de vista, ¿cómo nace un líder? ¿Cómo se hace un líder? Ya, ¿Cómo interesante. surge un líder? Y lo vamos a ver en cualquier líder, aún bíblico o secular, vamos a ver lo mismo. El líder es una persona que cuando se presenta una necesidad, él tiene la capacidad de salir al frente, hacerle frente a esa necesidad, conseguir los recursos, guiar al pueblo, porque hay una necesidad. Entonces yo tengo las cualidades, yo tengo características, yo tengo una formación, yo tengo habilidades con las que yo puedo hacerle frente a esa necesidad. Entonces salgo a relucir y la gente me va a seguir porque ven que yo estoy poniéndole el frente a eso, con lo que sea que Dios haya puesto en mí, con lo que yo tenga en mi carácter, en mi temperamento, en mi preparación académica. Nosotros tenemos un ejemplo bíblico de dos líderes que estaban en la misma posición, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Eran dos apóstoles. Pero Pablo tenía una preparación que Pedro no tenía. Entonces, al final, ¿qué entendieron los dos? Porque lo entendieron los dos porque en sus cartas lo dejaron escrito. Yo fui llamado a predicarle a los gentiles, yo fui llamado a predicarle a los judíos. Con relación a eso, pastor, usted habla de la preparación Sí, y el mundo evangélico, muchas figuras, muchos individuos atacan la preparación de manera directa sí. para crear la figura de la revelación divina y de alguna forma descartar la preparación teológica secular. Dice que me capacite el Señor, yo abre tu boca que yo te la llenaré. El Señor me cambió el mensaje. El Ujú, Señor fue que me lo dio y se quiere crear como una nubulosa sí, de una figura espiritualizada sí, sí. para objetar la preparación. Ujú. Oye, ese tema lo tenemos latente Sí, en las sí, sí, iglesias. en muchas iglesias. Realmente Dios prepara. Sí, Uno de los principios sobrenaturales del liderazgo, hay 7 principios sobrenaturales del liderazgo que se aplica al liderazgo bíblico. Y uno de ellos es la preparación. amén, Dios te elige, Dios te llama, Dios te unge, pero Dios te capacita. amén. Hay una capacitación divina que viene de parte de Dios, pero también requisito, hay un requisito que estamos llamados a estudiar, a aprender, a capacitarnos. La Biblia dice que Dios se reveló y a través de que se reveló de las cosas hechas. Entonces tenemos que estudiar para conocer a Dios. Amén. ¿Cómo podemos nosotros mantener una postura firme sobre este o aquel tema, como dice la Escritura, cuando se nos pida, cuando se nos demande que hablemos, si no tenemos la preparación?
Así es. si no tenemos el conocimiento, si no sabemos de las cosas seculares de la vida. Dice la Biblia que Dios se reveló a través de las cosas hechas, a través de la creación. Entonces, si yo me pongo a estudiar biología, química, física, ingeniería, yo me voy a dar cuenta de quién es Dios a través de las cosas hechas, de qué Dios quiere. Así es. Pero, pastor, también tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo llegó a predicarle a Rey Agripa, a Festo y a la familia de ellos. Así es. Pedro no pudo llegar ahí. Sí, porque es como usted señala, hay niveles Hay niveles. de preparación y hay un nicho, un determinado grupo Exacto. de individuos que según la capacidad que Dios te ha dado y tu preparación, Sí, va a depender el público al que vaya enfocado tu capacidad. correcto. De hecho, Dios ha preparado hombres por sectores y hay experiencias seculares donde Dios ha colocado hombres. Y hay gente que cuestiona, incluso algunas personas que están filtradas en algunos lugares con el mensaje de la fe. Tenemos Sí. gente en la farándula, tenemos gente en la Ajá. pelota. Y hay gente En la cuestionando. política. Sí, que cuestionan, ese no es cristiano porque pertenece a tal o cual grupo. Exacto. Sí, lo que los hombres de Dios y los hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Deben entender que Dios tiene a alguien para cada público. Amén. Y si Dios te tiene a ti para este público, no es necesario criticar al otro, denigrar al otro o decir que el otro no. Porque Dios a uno lo mandó al palacio y a otro lo mandó al desierto. Dios a uno lo mandó al monte. ¿Usted cree, pastor, que se puede ser cristiano y hacer música secular? O sea, Bueno, en el mejor de los sentidos le pregunto esto. O sea, porque si usted hace merengue, no hace música propiamente evangélica, hay un grupo de cristianos que dicen, ese no es cristiano. Y tenemos temas de República Dominicana, de nuestro país, Ramón Orlando, Juan Luis Guerra, la gente cuestiona la relación de sí, ellos sí, con el yo Señor. entiendo. Yo entiendo. Bueno, pastor, ¿se puede ser cristiano y ser contable? Es una buena pregunta. Sí, porque es un oficio. ¿Se puede ser cristiano y ser ingeniero? Ahora, si lo que yo hago ofende a Dios, entonces no está bien. Pero si lo que yo hago no ofende a Dios, entonces no hay problema. Aún sea la música. El tema de la música es muy intenso, pastor, porque en la música hay un poder espiritual. Yes. Ujú. La música no es como yo construir un edificio. Con la música yo puedo afectar los sentimientos de una persona de manera positiva o negativa. Con la música yo puedo tocar la parte espiritual de un individuo de manera positiva o negativa. Entonces, si una persona es cristiano y hace música que no necesariamente tiene letra cristiana, no vamos a decir que la música sea cristiana o no. No podemos decir... Sí, porque ese es otro la tema. la música, igual que todo, fue creada por Dios. Definimos música, ¿qué es? El arte de bien combinar sonidos en el tiempo. Sí, así Dios se- combina sonido y Exacto, tiempo. sonido ¿Quién y hizo el tiempo. tiempo? El Señor. ¿Quién hizo el sonido? Es Dios. Entonces la música viene de Dios. Así es. Igual que un árbol viene de Dios. No, porque queremos clasificar los ritmos si son mundanos o cristianos. Un río, usted se va al río, lo disfruta, ¿sí o no? El río cristiano es inconverso. Exacto, no. Es no creación de Dios. Así es. Entonces la música es creación de Dios. El problema está para qué la usamos y qué contenido de letra le ponemos a la música. Así es. Si esa música ofende a Dios, entonces está mal. Si no ofende a Dios, entonces no hay problema. Hay unas calificaciones, de hecho, no solamente peyorativas y de maldecir a hermanos que tenemos en algunos grupos, en la política, la Sí. música ya usted dijo que es la más frágil, porque la gente, Sí, sí. la gente clasifica el dembow como no cristiano, el merengue como no Como no cristiano, la cristiano. bachata como no cristiana, pero sin embargo aceptamos música de otras culturas. De otras culturas y de gente que tampoco eran meramente cristianos, pastor. Exacto. Y en las congregaciones cristianas alaban a Dios con canciones que muchas no la escribieron ni siquiera personas cristianas y no lo saben. Y son populares, de Y hecho, son canciones que populares. nacieron en el mundo, en lo secular. En lo secular. Sí. Y la cantan y sienten a Dios y sienten la presencia de Dios con canciones que quien la escribió no fue una persona cristiana. Así es. Sin embargo, hay canciones hechas en el secularismo con un buen contenido cristiano. buen Porque quien contenido. da la canción sobre su nombre para que se le adore, no deja de ser el Señor. O No sea, deja de ser Dios el puede Señor. tomar a cualquier persona y hacer y darle una motivación, una inspiración. Claro, es Sí. que hay corazones agradecidos. Es que hay algo dentro de todo esto, pastor,
que nosotros como cristianos debemos tener, y es la misma misericordia que había en Cristo Jesús. Amén. Una persona que no es cristiana, es artista, tiene su fama, ha llegado lejos y de repente se siente agradecido de Dios y graba una canción de agradecimiento a Dios porque reconoce que no hubiera llegado hasta ahí si no fuera por Dios. Reconoce que su música se la da a Dios, aún no tenga letra cristiana. Y se siente agradecido y graban temas cristianos con contenido de agradecimiento a Dios. Así es. Hay personas, pastor, que están jugando roles importantes, que el Señor lo ha colocado en el entorno de la farándula, hablando Sí, de liderazgo. Hay sí, sí. pastores que hacen redes sociales, que tienen iglesia y tienen un acercamiento a figuras importantes del mundo secular, de la farándula. Sí. Y usted lo ve que llevan el mensaje de Cristo, pero hay un grupo de nuestra gente, de nuestras iglesias, que vive atacando a estos hermanos que están en esos grupos o que se han logrado colocar en esos grupos para catalogarlo como no cristianos. Sí, Y hay hermanos que Dios lo ha colocado y están incluso haciendo hasta farándulas seculares. Esto es ujú, delicado, sí, lo que le sí. voy a preguntar, si eso es posible o no, porque hay gente que está ahí haciendo farándula y hablando con gente secular y entrevistando figuras seculares, pero no dejan de filtrar o de colocar el tema de Cristo. Sí, pastor, es lo mismo que yo le digo. Ese es un trabajo. Es un trabajo. Ese es un trabajo. Jesucristo, cuando fue perseguido por los fariseos y saduceos, que eran los religiosos de su tiempo, cuando él fue perseguido, le dijo, miren, yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Ujú. Israel. Hay un versículo en la Biblia que dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ahora, a todos los que les recibieron le dio potestad de ser hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un grupo de personas atacando. Ese grupo de personas que está atacando a quien está haciendo o tratando de hacer, de llevar el mensaje, de hacer algo para la obra de Dios. Amén. ¿Qué le dice la Biblia? ¿Qué le dice Jesús? No juzgue para que no seas juzgado. Con la misma vara que tú mides te van a medir. O sea, el trabajo de nosotros, pastor, no es andar oyendo lo que está haciendo el otro para juzgar y condenar y decir eso no es de Dios, esto sí es de Dios. El trabajo de nosotros es predicar a Cristo. Amén. Jesucristo cuando antes de irse de esta tierra dejó una comisión. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Está haciendo eso la iglesia de Cristo? ¿El liderazgo cristiano se está dedicando a esto? ¿O se está dedicando a criticar al que está trabajando, el que está haciendo algo? Así es. Ve por el mundo y predique el Evangelio. Él no dijo, ve por el mundo criticando lo que el otro está haciendo. Ay, ay, Ve ay. por el mundo oyendo y analizando lo que la gente está haciendo para que lo denuncie. No fue eso. Entonces, ¿dónde está dentro de esto el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Dónde está la misericordia? Cuando yo agarro a alguien que está hablando de Dios, que está haciendo el trabajo, que está tratando de buscar un acercamiento a Dios, y yo lo que hago es acabarlo. Así es. El liderazgo cristiano, el evangelio está quedando mal parado en la sociedad por gente como esa, pastor. De manera puntual, el cristiano y la política, pastor. América Latina, Estados Unidos, Europa, hemos tenido personas que profesan nuestra fe cristiana y han Ujú, ocupado posiciones políticas. Y la pregunta siempre ha sido, y es cuestionado el hecho de que los ujú, cristianos hagan política, sin embargo hay personas que han incidido y han impedido que ciertas normas y leyes que objetan, o sea, que se oponen a Dios y a su palabra, ujú. pasen. Entonces Pasa. la gran pregunta es si se puede ser líder político y líder cristiano, porque en República Dominicana actualmente tenemos incluso candidatos, pastores, Sí, sí. y hay casos como el caso Bukele que tienen Ujú. principios cristianos. ¿Qué usted Hermano. piensa del cristiano y la política? Bueno, hermano pastor, yo insisto en lo mismo que le dije hace un momento. O sea, es un trabajo. Es un trabajo. ¿Qué pasa con la política? Que por muchas falsedades, promesas incumplidas y corrupción, que hemos visto muchos casos a nivel mundial, no solamente en este país o en los países cercanos, eh, ha visto corrupción, ha visto promesas incumplidas, ha visto falsedades. Entonces por eso satanizamos la política y decimos un cristiano no puede hacer política porque va a caer lo mismo. Es- Sin embargo, vemos el caso de Daniel, cuando fue llamado a un cargo político, como él decidió no contaminarse, sin embargo fue político.
no solamente fue político, le pidió al rey que nombrara a 3 de sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, como gobernadores de provincia en Babilonia, que era un pueblo pagano, que era un pueblo que adoraba a dioses ajenos, que era un pueblo que no servía a Dios ni conocía a Dios. Así No, es. no solo eso, pastor. Si leemos bien Daniel capítulo 6, dice que a él lo pusieron por encima de brujos, agoreros, sátrapas, Ay, ay, ay. satánicos, gente satánico. Y él era el jefe de ellos. Y de ellos eligieron 3 para que gobiernen a 120. Y de los 3, a él lo pusieron por encima de los 3. Él gobernaba a 2 y esos 2 a los 120. Era gente pagano. Y quisieron acabar con él Yes. por su fidelidad. Y dice la Biblia, no encontraron en Daniel nada como acusarlo. Tuvieron que inventarse algo. O sea que Daniel pudo hacer política y mantenerse firme a Dios y mantenerse en contra de las malas acciones que tenían en este imperio, en este gobierno. Cuando uno compara, pastor, el ministerio de Cristo y de los hombres de la palabra, usted está citando el caso de Daniel, y uno ve el liderazgo que nos toca, contemporáneo ahora, Sí. hay como una especie de miedo, de fobia a involucrarse en algunos sectores, como si ese no fuera el papel de la iglesia y de su ministerio. Hay como un miedo a meterse en política, farándula, y lo que hacemos desde la banquilla, desde la iglesia, desde el Sí, púlpito, sí. atacar a esos hermanos. Atacar. Entonces, como usted Eh, dijo, Dios tiene que levantar hombres, sí, por sí. ejemplo, en pelota, en las empresas, en la política, hay Claro, personas. para que el mensaje llegue a esos sectores también. Claro, Pero ¿qué es lo que nosotros como personas cristianas, hombres y mujeres de Dios debemos hacer? Vamos a preguntarle al Señor cuál es su voluntad. yes. ¿Cuál es su voluntad? Y si la voluntad de Dios es que te involucres en alguno de estos sectores, entonces pedirle a Dios que nos dé la entereza, la fidelidad y que nos dé la capacidad de insertarnos en esos sectores, mostrando una posición cristiana, diciéndole al mundo cuál es la verdadera manera de hacer las cosas bien. Amén. Yo creo que es muy necesario. Creo que es muy necesario este tema en el contexto de que hoy tenemos gente que realmente no tiene la capacidad para lidiar con situaciones. Y yo no sé si es que Dios lo está permitiendo, mayormente en los medios. Hay mucha gente que no tiene ningún tipo de preparación. Y hay mucha gente muy preparada que está en su casa y en una iglesia local. Sí. Y no usa los medios. Y no se traslada a los lugares donde puede incidir. ¿Usted cree que el Dios, rol de la iglesia en este tiempo, pastor, con relación Dios a va a esto? tener que mandarle la persecución de Jerusalén. Definitivamente, definitivamente, hay que sacudir. Hay que sacudir las ramas. Sí. Sí, pastor. Ahí se mezclan muchas cosas. Por un lado está el deseo, ¿verdad? El deseo de salir a la luz, de buscar like, de buscar view. Estos medios, pastor, son muy utilizados para esos fines, aún por personas que profesan, entre comillas, la fe cristiana. Entonces, están creando un contenido controversial, distorsionante, Ujú. pero es el contenido a la que la gente anda detrás, porque es Hay como un jocoso morbo, sí, sí. y morboso. Yes. Es jocoso y morboso. Entonces la gente anda detrás de eso. Bueno, tenemos figuras que usted dice, Dios mío, pero la gente se estará creyendo ese cuento. Figuras que son personajes, que uno sabe que realmente no son genuinos. Entonces, eso es un tema, gente incluso que simula una falsa fe y simula un evangelio extraño, antibíblico, Sí. y tienen una aceptación, han creado un nicho con una falsa fe y una apariencia engañosa. Es así, pastor, pero hay algo que yo estoy consciente y lo que seguimos al Señor estamos conscientes. La verdad de Dios se va a mantener por encima de cualquier falsedad. Amén. Y la falsedad no se mantiene, no se mantiene. Y aún las personas que no tienen una relación con Dios, que no son cristianos, que no conocen a Dios, se dan cuenta de lo que es falso y de lo que es verdadero. Así, la gente dice, eso es un personaje, eso no Sí, son genuinos. lo podrán ver o consumir por un tiempo, pero luego se dan cuenta de que es falso. Y quizás lo sigan consumiendo como una comedia, como Sí, un chiste. sí, como un chiste. Como un chiste. Sí, sí. Pero el Evangelio de Dios no es un chiste, el Evangelio es serio. Es muy serio. Y los hombres de Dios, los líderes cristianos, saben
la seriedad del compromiso que tienen con Dios. Porque el liderazgo cristiano, pastor, se asume de la parte de servir. Amén. El servicio te lleva al liderazgo. Quizás en la Biblia no hay un término que diga los líderes deben ser así o el líder es esto, pero sí te dice cómo debe ser un hombre de Dios. Fueron llamados a servir, tienen que amar al prójimo, tienen que identificarse con las necesidades básicas de la sociedad. Amén. Cuando uno ve el modelo de Cristo, el modelo de Jesús, el modelo de los apóstoles, y uno compara con algunas suposiciones de líderes, uno ve una contradicción muy marcada. Correcto. Entonces, como usted señala, pastor, el servicio, el amor, la pasión, la piedad por la gente, partiendo de necesidades reales, Sí, te va a llevar... sí. Te va a llevar a un liderazgo. A un liderazgo, Te va a así llevar a un es. liderazgo. Eso fue la escena de Jesús en la última cena y el lavacro de los pies. Ujú. Se trató de eso, pastor. Cuando él le fue a lavar los pies a todos, Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dijo, no, pues báñame entero. Claro, no los porque- pies, no, la cabeza, no, báñame. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino solamente lavarse los pies. Santo. Ustedes me dicen que yo soy el Señor y el Maestro. Y lo dicen bien porque lo soy. Usted ve cómo Jesús asume. Soy el líder, soy el Señor y el Maestro. Pero le lavé los pies a ustedes. Pastor, Ahora pero ahí- ustedes tienen que ir a hacer lo mismo. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Que vayan a lavarse los pies uno con otro? No, que tienen que ser humildes, que Así tienen es. que servir. Que aunque el legado que él le está dejando lo va a llevar a una posición de liderazgo, pero están llamados a servir. Así es. Cuando uno ve a Jesús como líder, encuentra alguna contradicción con el liderazgo Sí, claro. de claro. hoy. Porque Claro, por ejemplo, pastor, hay una ocasión que a mí me llama mucho la atención. Dice que él se pasó el día haciendo milagros y sanando enfermos y todo esto. Y luego la multitud en la noche lo andaba buscando y Jesús se escondió. ay. Se fue a un monte y se puso a orar. Ya. Él no salió a recibir los views, los likes. Los aplausos, el reconocimiento, las placas. No, él se fue a un monte y ellos buscándole y él en un monte orando. Porque ¿qué le interesaba a Jesús? Servir a la gente. Dice la Biblia que en una ocasión él alzando la vista vio la multitud como ovejas que estaban sin pastor y dijo, teniendo compasión, Tuvo compasión así. tuvo compasión y le dijo, ruéguenle al Señor de la mies Aleluya. que mande obreros. Esa compasión movía a Jesús a servir. Gloria a Esa Dios. compasión movió a Jesús a tocar el féretro del hijo de la viuda cuando él no podía tocar ese féretro, porque si lo tocaba, según la ley La ley mesiánica, le prohibía. Ujú. quedaba inmundo por 7 días. Ay. Pero él sabía que esa viuda ya tenía a su esposo muerto, su único hijo muerto. No, espérate. Tocó el féretro y lo levantó. Cuando tú pones las necesidades humanas por encima de algunas normativas, de algunas normas religiosas mayormente, Sí, tú dices, bueno, el caso, hay mucha gente que enfocan el sábado, otros enfocan cierto tipo de ayuno y tienen un sinnúmero de rituales sí. y a veces, viendo necesidades marcadas de la gente, prefieren obedecer a esos rituales. Sí, Y sí. todavía tú vienes a mi casa a orar, ves los carneros vacíos y tú eres capaz de Ajá. hacer una oración y no dejarme 50, Y no dejar 100, teniendo. 200, un par de Ay, pesos, ay, por ay. favor. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Como usted decía, el servicio El fundamentalmente. servicio, el líder es servicio. Y no es sonoro, parece que no le importa mucho sonar mucho al No, es servidor que por auténtico. convicción. Es que uno hace la cosa por convicción. Así es. Y la palabra pasión y compasión que usted usó con relación al ministerio de Jesús, Sí. pienso que es algo que nosotros debemos pedir al Señor en este tiempo para que el liderazgo no se sustente Ujú. en un tema de publicidad o notoriedad humana. Jesús no andaba buscando publicidad. Y aparte de publicidad y notoriedad, también se está sustentando en el maltratar, Ay. maltratar a otros líderes, porque son de nombre diferente. Ujú. Y Un tema aún denominacional. más, pastor, de sectorizar. Hay gente que deja de hablarte o saludarte porque Sí. tú perteneces a otra denominación Oh, o, sí, porque, oh, o sí. porque algún dogma o algún pensamiento que tú tengas difiera del de él, doctrinalmente. Totalmente. Sí, hay gente que por un lavatorio de pies o por una forma de Ajá, bautizar exacto. o por un tema de diezmo, dejan de Ya, hablar. ya tú eres yugo desigual, te dice. Tú eres un yugo desigual. No Eso leen es bien la Biblia, pastor. No, eso es terrible. Es que no la leen bien. Entonces, no la leen bien. para ser hermano en el Señor, el tema de la denominación, Es que para ser hermano en Cristo, ¿a quién tú sirves?
a Cristo el Señor. O sea, debe ser ese el vínculo que nos una. Tú sirves a Cristo, yo sirvo a Cristo. Tú no te pones esto, yo me lo pongo, a él no le importa. Ese es otro tema, el tema de la apariencia. Esa es apariencia. ¿A quién servimos? Un mismo Señor, un mismo Padre. ¿Y qué hacemos con un el asunto mismo de la apariencia, Espíritu. pastor? Porque hay líderes que enseñan de manera puntual que si una mujer, la mujer, que si una mujer tiene un arete, una cadena, un pantalón, le espera la expectación de juicio, el infierno, condenada por eso. Tenemos otro grupo que dice que no, que no importa. Es el mismo tema, pastor, que hablaban ahorita. Hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que estudiar. A mí ese tema de la ropa y la apariencia me molesta. Y cada vez que lo abordo, me molesta, pastor, porque el reino de los cielos no se trata de apariencias. Nunca se trató de eso. No Yo no se- sé no se si trata se ha de eso. malinterpretado el tema del pudor, de la modestia. Eso es otra cosa. Sí, hay una, Eso es eso otra se saca de cosa contexto que o no se tiene refiere que a ver. eso. Por ejemplo, yo en el programa anterior tenía una chacabana. Ujú. Hoy tengo una camisa. Usted tiene una chaqueta. Sí. ¿Eso qué tiene que ver? Eso no ¿Hasta tiene que dónde, ver. hasta dónde es relevante realmente Eso esto? no es relevante. Ahora, si eso se sale de lo que es pudor y modestia, estamos hablando de llamar la atención. Así es. Estamos hablando de sensualidad, que la Biblia lo denigra en el libro de Judas y dice los sensuales son de esos hombres que vendrán en los últimos tiempos, que van a engañar a la gente. Entonces ya ahí estamos hablando de provocación. Eso no va con Dios. Eso no va con Dios porque Dios es orden y eso es desorden. Eso es desorden. El pudor y la modestia, que es la educación, el buen vestir, el no exhibir desmedidamente tu cuerpo. Entonces eso es, mire, eso viene de atrás, cuando Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, se taparon con una hoja, dice la Biblia, pero el Señor le hizo un vestido a cada uno. Bien. Lo castigó, no le dejó pasar, no fue impune, pero le hizo un vestido para que se cubran. Yes. Entonces, hay que estar cubierto. En- Los otros temas, que prendas, que todo esto, ¿quién hizo la plata y el oro, pastor? Es una buena pregunta porque el origen de las cosas tiene mucho que ver. O sea, si usar oro o plata es pecado, Ujú. entonces Dios lo hizo. ¿Con qué fin? ¿Con qué ¿Con qué propósito? fin? Si vemos el Apocalipsis, estudiamos la Nueva Jerusalén, pastor. Oro. Ujú. Perlas preciosas de todo Aleluya. tipo. Si vemos los sacerdotes del Antiguo Testamento, a la gente que le gusta seguir la ley, ¿qué tenían en el pectoral? 12 piedras. Así es. 12 piedras preciosas. Entonces, le dijo Dios a Aarón que hiciera la ropa cosida con hilo de oro, Y con hay unos bordes de oro. Hay unos temas que son muy latinoamericanos, muy del lado Sí, de la sí, tierra, sí. de este lado de la tierra. La cultura. Sí, hay un tema cultural importante, cultura. porque usted se encuentra con predicadores africanos, Ujú. que si usted lo ve vestido, usted dice, si tiene las ideas latinoamericanas, lo va a reprender. Sí. Porque va a encontrarse con joyares de huesos, Ujú. vestidos, sombreros. En la cultura, pastor. Yo recuerdo un pastor que fue a predicar al África, fue a predicar a una de las tribus, y cuando llegó allá no pudo predicar. Entonces él llamó a Estados Unidos, no, que no puedo predicar aquí, ¿qué pasa? Que aquí todas las mujeres andan sin sostén. Ujú. Entonces mandó a buscar cajas, le mandaron cajas de sostén. Ay, 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 ay. Cuando llegaron, repartieron los sostén y dijo, wow, ya sí voy a poder predicar. Al otro día cuando iba a predicar, le habían cortado la copa a los sostenes. Estaban todas las mujeres con su sostén, pero le cortaron la copa. Entonces no tenía. Entonces, alguien le explicó, no, es que aquí Hay un tema cultural. taparse los senos, las mujeres, eso es penado por la ley. Eso es así. Es penado por la ley. Entonces, ¿en qué contexto entra ahí el asunto de la vestidura? Entonces lo vemos que es un tema Dejamos de predicar a meramente Cristo por eso. cultural. Es un tema meramente cultural. Aquí no, aquí hay en los países latinos hay una manera de vestir. En los países europeos hay otra manera de vestir. En Estados Unidos hay otra manera de vestir. Tiene que ver con muchas cosas. Son muchos factores. El clima, la temporada, la cultura, las costumbres. Entonces no podemos mezclar eso con el evangelio. Entonces ahí entra otra vez, pastor, el tema de la capacidad, de la preparación. De la Yo preparación. debo conocer esos puntos Claro. para no encasillarme y limitarme a ideas dogmáticas Ujú. para predicar a Cristo. Por ejemplo, si a su congregación llega un homosexual,
la Oh, pero, comunidad LGBT. ¿Qué yo debo hacer con este señor? ¿Rechazarlo no, por pero, por su pastor, preferencia, dígame? el ujier, ¿verdad? El Ujú. ujier debe guiarlo y a ver si se puede sentar en las primeras filas para que escuche bien la palabra de Dios. Debe ser, pero tenemos todavía serios prejuicios con ese tema. Lo que pasa es, pastor, que nosotros los cristianos no debemos ser homofóbicos, como dice. No debemos ser Eso es un homofóbicos. término muy de moda porque se ve como Porque una patología, homofobia. sí, se ve como una patología. Sí, Pero, pastor, son seres humanos, fueron creados por Dios. creados. Sí. Y el Señor los Entonces, ama. el Señor los ama. ¿Dónde está nuestra compasión? ¿Dónde está nuestro deseo de que la gente alcance el reino de los cielos? De que la gente conozca la verdad de Dios. ¿Y qué tiene que ver si es de una u otra orientación Ujú. sexual? Eso no tiene que ¿Qué ver. puede hacer un creyente que tenga un hijo con esa orientación? Bueno, pastor, un creyente que tenga un hijo con orientaciones sexuales diferentes a la que expresa la palabra de Dios, lo primero que debe hacer es ponerse en oración delante de Dios y Amén. clamar por la vida de su hijo. Tenemos figuras, incluso figuras relevantes en la televisión, que son de padres cristianos, son homosexuales, incluso se han operado, se han cambiado Sí, el sí. sexo. Hay un tema de descuido, pastor, hay un tema de descuido en ese sentido, pero también hay que ver cuándo esos padres vinieron a los caminos del Señor, que Yes. tanto saben, pero unos padres que desde pequeño tienen sus hijos en los caminos del Señor y un hijo le pasa esto con un hijo, hay un tema de descuido, porque en el libro de Efesios 6, capítulo 4, dice que hay que criar los hijos en el Señor y enseñarles la palabra del Señor. Hay un tema de los líderes cristianos y la familia que usted me trae a colación eso y yo pienso que es importante tratarlo. Y es el tema de qué posición ocupa la familia con relación al liderazgo, porque yo me ocupo demasiado Ujú, en el trabajo del ministerio, de la iglesia, ujú, pero descuido la familia y a veces no sé qué está pasando con mis hijos, pero estoy ujú. salvando el mundo, estoy conquistando el Sí, mundo con el sí, sí. evangelio. La Biblia dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, el que no puede gobernar bien su casa, tampoco la iglesia del Señor. Así es. Entonces, si una persona dice que alguien anhela obispado, una posición Ujú. eclesiástica, uno de los requisitos dice que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Qué quiere decir? Que mis hijos lo controlo yo. Yes. Necesito la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Y más en este tiempo, el liderazgo cristiano necesita la sabiduría de Dios para guiar a sus hijos por el camino correcto. Otra cosa, los pastores necesitan no solamente pastorear, sino tener una vida social y una vida Correcto. familiar. Hay gente que se opone a las vacaciones, que se opone a que el pastor se distraiga, que haga una No, vida no, social. si nuestro ministerio no es tan apurado como el de Jesús, que era rápido, 3 años. tengo que morir en la cruz y irme, entonces hay que relajarse. Jesús dijo, mira, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Sí, porque el pastor, el líder cristiano, evangélico, no puede ser un tipo normal, que haga una vida normal, que la gente lo vea como un tipo Es normal. que debe ser, es Sí, que porque es un no, ser no, no, es humano. que es una persona Usted no está normal. saliendo del cuerpo, usted no se está No transformando, se o está sea, transformando. usted es un ser humano. Por ahí anda una gente que Sí, se sí transforma. que se están transformando, entonces, No, 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 no. Dice la Biblia que cuando veamos a Jesús cara a cara, entonces seremos transformados por él. esa es la idea bíblica. Mientras tanto no Ujú. somos transformados. Es imposible estar transformado aquí, o Somos sea, carne y hueso. ahora sí dice la Biblia que no todos moriremos, pero que sí todos seremos transformados. Todos seremos En un transformados. abrir y cerrar de ojos, Claro. refiriéndose al arrebatamiento, a la Exacto, cuando llegada del Cristo Señor, se lleve a la iglesia, ¿verdad? pero no Al ahora. cristiano. Aquí, con este cuerpo, aunque seamos líderes, pastor, porque se vende un líder subliminal, un líder celestial. Sí, ¿Tienen los líderes la posibilidad de vivir como personas comunes, que la gente vea sus debilidades, que vea que es un ser humano? Porque eso es importante. En el, Pastor, ahora que usted me pregunta eso, me llega a la mente cuando Jesús resucitó y se apareció dentro de una habitación donde ellos estaban cerrados, dice la Biblia, estaba todo cerrado y él se apareció allá adentro. Ujú. Y ellos pensaron que era un fantasma. De hecho, los apóstoles siempre pensaban que Jesús era Sí, fantasma. en En varias varias ocasiones. ocasiones, sí, sí. Un fantasma, ¿qué pasó aquí? Y Jesús le dijo, no, no, porque un fantasma no tiene un cuerpo como el que yo tengo. Le dijo, denme de comer y denme de beber. Y dice que comió miel y comió pescado. Yes. Y estaba ya resucitado. Dice que su cuerpo había sido transformado, o sea, había sido transformado. De hecho, entró a la habitación cuando todo estaba cerrado. Pero no era un fantasma. No, No, eso no es
Pastor, eso es para buscar like. Cuando usted decía, detrás de cámara hablábamos ese punto, que ¿por qué no presentarse como algo normal? Que la gente Una te persona, una persona, porque normal. con lo que tú vas a tratar, a quien tú le vas a hablar de Cristo y del amor de Cristo, pero por eso la encarnación, por eso Dios deja de ser y se encarna, aparece físicamente, como el hijo de un Como el hijo del carpintero. carpintero, el hijo de José y de O sea, María. él pudo haber aparecido con Creció alas normal, sí, sí, creció pero normal, creció comía una vida normal. normal. Entonces, no Claro. debo yo como líder, usted como líder, los demás como líder, presentarse como personas Una normales. persona normal, una cosa es que Dios te use para un ministerio, que Dios te use para orar por un enfermo y que se sane. ¿Quién hizo el milagro? ¿Lo hiciste tú o lo hiciste Lo Dios? hizo el Señor. Lo hizo el Señor, entonces yo sigo siendo un siervo inútil, dice la Biblia. ¿Qué es más fácil? Date el caso de la Madre Teresa de Calcuta, de San Francisco de Asís, Claro. de unas tantas figuras cristianas de la historia Ujú. que incidieron socialmente por la cercanía y por lo humano que es. El mismo Jesús, El mismo Cristo el Señor. Jesús. Mientras más humano, más fácil servir. Y personas como Alexa Noxa, Ay, 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 la sí, Madre Teresa de Calcuta, sí. eh, nos da un ejemplo tremendo que aún hace años ya ella Si usted quiere cuestione falleció. su posición religiosa, que si católica, Sí, que si evangélica, pero hasta el día de hoy hay cientos de niños que comen diario. gracias a esa Gracias figura, a esa eso. bendición que fue. Entonces hizo lo que Dios la mandó a hacer, Ujú. servir a la humanidad. Que se convirtió en una gran líder, se convirtió en una gran Claro, líder. por lo que usted decía ahorita, Por el el servicio Claro. te va a extrapolar a una posición de liderazgo, aunque tú quieras evadirlo. Porque Ujú. Jesús intentaba evadirlo, se iba, se evadía a las Sí, multitudes, sí, pero le andaban atrás. pero era increíble. O sea, Era mi man, increíble. pero ¿por qué era? Por el servicio. En una ocasión él se lo dijo. La segunda vez que Jesús multiplicó los panes y los peces, fueron 2 veces. La segunda vez, él le dijo, ustedes no andan detrás de mí por la palabra que yo le estoy dando. El Ustedes Señor, vienen detrás de mí por los panes y los el peces Señor y lo por la puso comida. claro, claro. Y entonces ahí le dio una palabra y dice, yo soy el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Aleluya. Y empezaron a irse. Dice la Biblia que esta palabra es dura. ¿Quién la puede resistir? Mire cómo el servicio te lleva, como el Ujú. servicio te lleva a necesidades realmente genuinas y eternas. Sí, Porque cuando tú le das medicina a alguien que la necesita, o le das pan al que tiene hambre, o viste al desnudo, sí. eso va a traer la consecuencia de llevarlo a una verdad. ¿Qué hay detrás de este que se preocupa por mí? Sí. Si este hombre se está preocupando por mí, ¿qué lo motiva? Porque ¿qué razón podría motivarte? Exacto. Entonces ahí la gente ve la compasión que hay en tu La corazón. diferencia. Por de esta voz. eso dice, hay un libro muy interesante sobre maestros cristianos y dice la verdadera enseñanza no va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. La ley del corazón. Se llama la ley del corazón en la enseñanza. Hasta que la persona no sabe que que te interesan como persona, no va a aceptar tu mensaje. Así es. Cuando la persona sabe, wow, eso pasó con Nicky Cruz. Nicky Cruz, ustedes La cruz y el puñal, sí. La cruz y el puñal. Dice que ese pastor que le predicaba, Nicky le dijo un día que él lo tenía harto. Lo iba a picar, le dijo, te voy a picar con este machete. Sí, sí, sí. Y el pastor le dijo, si tú me picas, cada pedacito de mí te va a decir que Cristo te ama. Aleluya. Yo lo leí, vi la película. Sí, también, tremendo. Entonces le dijo, es que, ¿cómo usted me viene a decir a mí, hablarme de Cristo? Mire con los zapatos que usted anda y yo ando descalzo. Se quitó los zapatos. Se quitó los zapatos. Tremendo, Se tremendo. lo entregó y se fue 4 cuadras caminando descalzo. El mismo carro dejó que lo desmantelaran y Sí. entregó su traje, su ropa. Y, Ujú. o sea, entonces el liderazgo, valga la figura liderazgo, Sí. debe estar sustentada fundamentalmente en el servicio. Y ese servicio va movido por una compasión, Amén. va movido por amor genuino, va movido por misericordia. Ujú. Eso es lo que sustenta el servicio. Cuando una persona ve que hay una necesidad y dice, wow, yo puedo, aunque yo no tenga los recursos, pero yo conozco gente, yo puedo mover cielo y tierra. Quizás que él no puede, pero yo sí. Quizás que él no tiene las relaciones, pero yo tengo. No tengo recursos, pero tengo las relaciones. Entonces yo muevo las relaciones para sustentar esa necesidad. Amén. Entonces eso te va moviendo al liderazgo, pero es porque tú estás haciendo un servicio. Hay personas que han descubierto eso y entonces hacen el servicio para convertirse en líderes. Eso tampoco es válido dentro del reino de los cielos. Es así. Eso puede ser válido Un altruista sí. para tú verte como la persona socialmente aceptada. Exacto. Pero en el ser reino no válido, es así. Pero en el reino de los cielos no
no es así. El ministerio de Cristo y el ministerio de los apóstoles, de hecho, cuando se habla de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, Sí, veo cómo se resalta que traían todos los pies de los discípulos, de los apóstoles del Señor, sí. y partían el pan con los hermanos. Esta práctica se ha perdido, tenemos la iglesia, ha entendido que debe hacerlo todavía, permanecer en esta... Sí, hay congregaciones que sí, hay iglesias que sí, porque no podemos decir que todo el mundo va por el mal camino. Ujú. La Biblia nos enseña que hay un remanente y que Dios siempre va a tener un remanente. Dios siempre va a tener alguien haciendo las cosas bien. Amén. Entonces sí hay congregaciones cristianas que están haciendo las cosas bien, que están partiendo su pan con el hambriento, que se están quitando el pan de la boca para dárselo al que lo necesita, que parten su comida con el necesitado, sus recursos. Sí, sí, hay personas cristianas, inclusive en el anonimato. Así es, sobre todo, Bueno, el otro día no hablábamos de eso, ¿se acuerda? sí, Hay personas en el anonimato haciendo un trabajo que no se sabe y nadie lo sin está viendo. protagonismo, que Sin no protagonismo. que son verdaderos héroes en ese contexto, Sí, gente que está en los campos remotos, así con un es. liderazgo increíble, ayudando, sirviendo, amando, Ujú. restaurando, Y que no lo vemos. y que no lo vemos. Pero alguien está recibiendo Sin ese embargo, hay beneficio. otros con mucho bla, 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 enriqueciéndose lamentablemente con el dinero de los más pobres. Así Y este es un es. tema quizá un poco agresivo, Sí. pero hay muchos vividores. Vividores. La Eso Biblia lo dice es un también. paquete de fascinadores, de gente con Ujú. elocuencia, que están usando esa herramienta para enriquecerse de Sí. manera ilícita, con una palabra, y Así con, y es. con la Biblia, toman la Biblia y la Sí, conocen. sí, la Biblia lo dice. Toman la piedad como fuente de ganancia. Eso es, Claro. wow, Dios mío. Claro. Entonces, pastor, el amor debe primar. El apóstol Pablo dijo, si yo hago todo eso, Y no tengo amor, no soy nada. nada soy. De nada me sirve. Entonces, en el reino de los cielos, todo eso hay que hacerlo, pero con amor, con Amén. compasión. El liderazgo cristiano comienza, arranca de actitudes de servicio, de vocación, de entrega, de dedicación. Pastor, yo quiero en esta ocasión cerrar con una oración por el liderazgo y un consejo para Sí. nuestros pastores, nuestros líderes y puntualmente la gente que esté en los medios, en lugares de farándula política, en sectores sociales que han sido perseguidos y que han sufrido mucho por estar en esos lugares. Incluso Sí, nuestras mismas iglesias lo han atacado. Yo son muy quisiera criticados. llevar un consejo a esas personas y orar a la vez por este liderazgo. Claro, pastor. El consejo dice la Biblia, Jesús dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Que eso te mueva, que eso mueva tu liderazgo, que eso te mueva a la compasión, al servicio, que ese sea tu móvil, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Todo lo que pase después de ahí, gracias a Dios, gloria a Dios, la gloria es de Dios, pero me mueve el amor, no me mueve la fama, no me mueve el view, el like, me mueve el amor. Amén. Lo que venga después de ahí, gloria a Dios. Va a venir muchas cosas. Va a venir posición, va a venir ofrecimiento, ya que Dios te ayude a decidir qué sí, qué no, a dónde digo que sí, a dónde digo que no, dónde voy, dónde no voy. Que sea Dios el que guíe tu corazón. Amén. A veces hay cosas que parecen buenas, pero su fin es camino de muerte. Y a veces hay cosas que parecen malas, pero esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Así que no importa cuánto te critiquen, cuánto hablen de ti. Que sea el amor de Dios que mueva tu corazón a un servicio genuino. Ese es el liderazgo cristiano. Amén. Ese es el liderazgo. Padre, te damos gloria, te damos Gracias, honra. Señor. Agradecemos que nos haya permitido estar una vez más en esta emisora, en este Gracias, canal, Señor. Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos amas indistintamente. Porque tú sí no tienes tantas reglas y normas para poder amarnos. Por esa compasión que tuviste y siempre has tenido por nosotros. Oro, Señor, por los que están en posición de liderazgo, por los que están haciendo tu voluntad, por los que han obedecido al llamado, pero que están siendo golpeados, fuertemente criticados. Tú dijiste que iba a ser así. Dale fuerzas para que ellos puedan seguir cumpliendo con este llamado. Oro también por aquellos que sienten el toque en su corazón, pero que aún no han dado un paso para conocerte más, para que tú pongas en ellos la decisión. Padre, oro por los que han sido afectados por las malas prácticas de la religiosidad, Señor, para que ellos puedan entender que por encima de la religiosidad,
Tú estás por encima de todo eso. El amor y la compasión está por encima de todo eso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Queremos agradecerle a todos nuestros hermanos, amigos y todos los que nos ven en diferentes partes del mundo a que comparte esta bendición, comente, compártalo con otro, que va a ser de gran bendición este contenido para muchísimas personas en diferentes culturas, pueblos, iglesias, grupos. Comparte esta bendición y dale like. Somos Malaquías TV. Dios te bendiga. Hasta la próxima.